México, 3 de julio del 2000. México ya, 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 México ya. Vota Alianza por el Cambio. Gracias por entrar a ver este video. Lo hice en base a los comentarios del video anterior y quería resubirlo para que ustedes se quedaran con la mayor cantidad de información posible. Así que disfrútenlo. El proceso de la construcción de la alternancia política en México. Empezamos a hablar de ella en 1988, sobre una transición democrática en el país. En los últimos 30 años, diferentes movimientos sociales han exigido que se democratice la vida en nuestro país, es decir, que se respeten los derechos humanos, las garantías individuales, que exista una mayor apertura con la prensa y que las elecciones sean más justas y transparentes. Pero, ¿y cuándo empezó todo esto? Todo empezó con el presidencialismo, el cual es un sistema de organización política en el que el presidente de la República es también jefe del Poder Ejecutivo. Bueno, ¿cuáles serían nuestras etapas? En su origen solamente se contaba con un solo partido, con el fin de mantener una mayoría en el Congreso e instituciones gubernamentales, para después transformarse en un partido hegemónico para más tarde pasar a ser el costoso y desgastante multipartidismo moderado con el que actualmente contamos. El sistema presidencial a lo largo de su historia en México, desde su nacimiento en 1824, mediante la Constitución, propuso a Guadalupe Victoria como nuestro primer presidente de la República Mexicana. De esa fecha, pasando por la Constitución de 1917 y reformas de la misma, viene así el Maximato, periodo durante 1928 a 1934. Este momento se debe a que Plutarco Elías Calles, mejor conocido como el jefe máximo de la revolución, gobernó y postuló a 3 presidentes subordinados en menor o mayor medida a los intereses y políticas del expresidente, hasta que postula a Lázaro Cárdenas en 1934 y este los exilia a San Diego, California, expulsando a todo su gabinete y llegando al fin del Maximato, sin derramar gota alguna de sangre, dejando en claro Cárdenas que el mandato del presidente solo puede extenderse a 6 años. Con esta decisión se instauró el PRM, sustituyendo al PNR, que había nacido de la revolución en 1929 y había solucionado problemas entre las facciones revolucionarias. Después de la caída del PRM del licenciado Luis Rodríguez, en 1946 inicia la tercera etapa del partido que conocemos actualmente con el nombre de PRI, Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó 70 años ininterrumpidos de 1929 al 2000, pero fue en 1990 que su hegemonía se fue debilitando conforme los otros partidos políticos ganaban poder, en particular el PAN, fundado en 1939 por el ex rector de la UNAM, Manuel Gómez Morín. El partido logró su primera diputación en 1946, en Quiroga, Michoacán. En 1951 se disputó por primera vez la presidencia con su representante Efraín González Luna, hasta que el partido tocó fondo en 1976, ya que no se puso de acuerdo para la candidatura del mismo año. Y el PRD, Partido de la Revolución Democrática, fundado en 1989 por AMLO y los expriistas Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz. Nació como una coalición de diversos partidos políticos y organizaciones de izquierda. Sus antecedentes son el PSM, Partido Socialista Mexicano, el PMT, Partido Mexicano de los Trabajadores, entre otros, por nombrar al PSUM y PCM.
En 1989, PAN y PRD conquistaron las gobernaturas de 3 estados y la Ciudad de México. Hasta que en el año 2000, Vicente Fox Quesada llega al poder. Él no fue el origen del cambio en México, más bien fue la consecuencia de enormes transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales que sufrió el país después de un largo periodo de los gobiernos revolucionarios. En sí, la población creció de 16 millones en 1930 a 97 millones en el 2000. La esperanza de vida creció y disminuyó la tasa de natalidad. Pasó de ser un país rural y agrario a otro mayoritariamente urbano, basado en una economía industrial y de servicios, conocido como neoliberalismo. México pasó de ser un país analfabeta a otro casi por completo alfabetizado. El 90.5% de la población mayor a 15 años ya sabía leer y escribir. Sin embargo, el fenómeno migración se disparó. Reprivatización de los bancos, corrupción y un gobierno inexperto produjeron el ambulantaje, hambrunas y creciente disminución del IDH o Índice de Desarrollo Humano. De esa manera terminó el régimen de un solo partido y dio inicio al sistema multipartidista en el que actualmente nos encontramos. En 2006 regresó al poder el PAN, con Felipe Calderón Hinojosa, pero para el 2012 llegó al poder el priista y peor presidente según una encuesta del New York Times, Enrique Peña Nieto, pero ya no más como un partido único, sino como uno más de un sistema democrático. Para actualmente encontrarnos con el partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional, del cual su fundador, Andrés Manuel López Obrador, fue electo presidente. En conclusión, es bueno el cambio. Creemos que se debe estructurar partidos que permitan el diálogo, que den sus mejores opciones entre cada cambio de gobierno y retroalimentarse de unos de otros, con el fin de mejorar, generando así otras perspectivas y pueda impulsar un desarrollo más sostenido, con menos diferencias sociales y una nación más fuerte. En cambio, también deberíamos optar por el concepto calidad más no cantidad, por la misma cantidad de partidos. Bueno, gracias por ver este video y nos vemos.